Hola, vale, ya estamos ahí haciendo deporte, qué guay. Vale, Sí, chica, así se me hace más ameno la bici estática. sí, la verdad. Vale, pues ya sí que sí, ya estamos grabando la reunión, ya si alguna compañera más se une, genial, y si no, pues podrán verlo en diferido. Em, Al final voy a repetir un poquito todo esto que hablábamos antes de los talleres. La dinámica y el objetivo es que intentemos que sean lo más interactivos posible para que tengáis un lugar donde podáis expresaros, podáis hablar, podamos conocernos un poco, podamos ver las preocupaciones, las inseguridades de cada una y tengamos ese lugar donde se permita todo esto. Todos los talleres lo vamos a intentar hacer Miriam y yo una vez al mes. Yo, como os he dicho antes, soy psicóloga general sanitaria, tengo en una consulta en Valencia, trabajamos la psicoterapia, tengo pacientes con problemáticas relacionadas con la alimentación, ya que esa es la especialidad que tengo y me he unido con Miriam para hacer este proyecto una vez al mes, donde el objetivo también es que vosotras seáis un poco las que vayáis marcando el ritmo, las que nos digáis, vale, este tema me gustaría hablar de imagen corporal, me gustaría hablar de atracones, de flexibilidad, de autoexigencia, de perfeccionismo. Aquí cabe lo que queráis hablar, incluso si queréis saliros de ahí, porque también podemos relacionarlo con temas de relaciones interpersonales, ¿vale? O sea, que eso todo a vuestras órdenes, digamos. Y el tema de hoy, ¿no? Atracones y ansiedad, que yo diría que es de las cosas más frecuentes que estoy viendo actualmente y creo que es una muy buena manera de empezar este proyecto de talleres con Miriam porque sobre todo va dirigido a todas las personas que podáis estar atravesando un periodo de atracones donde os sintáis cada vez mmm, más insuficientes, donde veáis que no hay una salida, donde estéis totalmente estancadas, perdidas y bloqueadas, o tampoco tiene por qué llegar a darse el atracón, ¿no? Para que tú quieras trabajar por la relación que tienes con la comida, porque hay personas que sí que es verdad que no llegan al atracón como tal, que ahora veremos un poquito qué es el atracón, sino que sienten esa ansiedad por la comida, que comen un poco por emociones, que picotean a lo largo del día, que no son capaces de controlarse. Entonces, este taller va dirigido un poquito a estas dos vertientes. Y sobre todo vamos a trabajar desde esa parte de prevención, no tanto desde la intervención, digamos, de vale, vamos a ver qué hacer con esto, sino vamos a ver cómo puedo evitar esto. Entonces, sí que ahora, como os he dicho, si tenéis boli y papel a mano estaría genial, o si no, las notas del móvil o vuestra cabeza y lo vais pensando. Me gustaría comenzar el taller, ¿vale? Como somos poquitas, podemos hacerlo o con el QR o podemos hablarlo. Yo creo que puede ser más enriquecedor. Si lo hablamos, el QR estaba pensado pues para poner varios comentarios, pero al ser poquitas creo que podemos hacerlo por escrito o hablado. Y es que nos planteemos razones por las que no debería dar un atracón. O sea, eso es lo primero que quiero que tengamos en mente, que tengamos presentes, ¿vale? Si Sira o Mía o Miriam, si puedes, os apetece comenzar comentando lo primero que se os ha venido a la cabeza y compartirlo, escribirlo o decirlo por voz. Por el sentimiento de culpabilidad que tienes luego, el luego decir, joder, es que no me he podido controlar, ¿sabes? Uh-huh. Sí, por esa sensación desagradable, ¿no? Que se te queda después esa culpa, vergüenza, decepción contigo misma, ¿no? El sentirte fatal, ¿no? Es decir, me siento una mierda, mal dicho, ¿no? Y no saber cómo gestionar eso y el ver que durante el atracón todo ese sentimiento no llega, pero una vez ya pasa un tiempo prudencial, dices, ¿por qué he hecho esto? ¿No? Y no te entiendes. Vale, eso es muy buena razón, porque además eso es lo que hace un poco también que vayamos sintiendo que nos cuesta más controlar el atracón. Vale, Mía, sentirme mal, ¿vale?
Mira, yo creo que el primer ejercicio aquí, con esto que nos dices, es que intentemos un poco describir qué es ese mal, ¿no? Pues, por ejemplo, Sira ha dicho la culpa, ¿no? Que puedo sentir yo después del atracón. Porque el mal, el sentirme mal, abarca tanto que al final nos hace peor el tener la cabeza del me siento muy mal. Pero si yo intento identificar qué es ese mal, ¿no? Pues a lo mejor me siento culpable, me siento triste, me siento estancada, me siento decepcionada conmigo, ¿no? Eso ya nos ayuda a reducir un poquito esa sensación y a recuperar el control. Vale, darme asco por no poder controlar. Vale. Igual, ¿no? No me daría un atracón por evitar esa sensación. Vale, genial. Pues aquí os diría, chicas, la idea era eso también, pues recoger un poco y que veamos que al final creo que es muy compartido para las personas que pueden llegar a darse los atracones, es el evitar esa sensación, ¿no? Aquí os diría que en casa después tranquilamente os toméis un tiempo para escribir más razones, más motivos, ¿vale? Yo aquí os diría, por ejemplo, el sentirme hinchada, el sentirme que no puedo ni tumbarme de lo que me duele la barriga, el sentir que no puedo andar, que no puedo respirar bien, ¿no? De esa sensación física desagradable, el, por ejemplo, compararme, ¿no? Luego más con otras personas, el sentir que no puedo controlarme, el sentir que me he saltado ese plan o que me he vuelto a fallar a mí misma, ¿no? Razones de peso para vosotras, porque para cada una será diferente, que tengamos presentes en un papelito y podamos poner varias y en momentos de riesgo, en momentos donde sepamos que eso va a pasar, tenerlo siempre con vosotras de forma accesible, de forma visible. Hay gente que se lo pone en la nevera, hay gente que lo lleva en el móvil, hay gente que se lo pone de fondo de pantalla, un poco a modo de recordatorio, porque todas estas cosas que hablamos aquí ahora son súper claras, pero cuando estamos en el punto de nos vamos a dar el atracón, se nos olvida todo y no pensamos. Y tenerlo presente y decir, vale, yo sé que no estoy haciendo esto y estoy eligiendo conscientemente no hacer esto por estos motivos, ¿vale? Entonces, si tenéis un ratito luego y pensándolo bien, podéis escribirlos, estaría genial, ¿vale? Vale, gracias chicas por compartir. Seguimos. Vale, esto yo creo que es importante, este punto del taller, tener en cuenta que los atracones no son el síntoma, perdón, son un síntoma, no es el problema principal. Al igual que ocurre con la ansiedad, que muchas veces pensamos, es que mi problema es la ansiedad, es que mi problema es los atracones, pero muchas veces son el síntoma de algo que está mucho más profundo que está pasando y de lo cual no estamos siendo conscientes. Entonces, el atracón o la ansiedad es una manera un poco o una alarma de decirnos, oye, aquí está pasando algo que no estás sabiendo gestionar y aparece el atracón o aparece la ansiedad como una manera no buena o una manera que te hace daño de solucionar ese problema que está pasando, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo he sido una persona que desde pequeña expresaba mis emociones y siempre había alguien que me invalidaba, había alguien que me cortaba, mis padres, por ejemplo, no me escuchaban, no le daban importancia, lo minimizaban. Entonces yo aprendo o empiezo a asociar que las emociones son algo negativo, son algo que tengo que evitar, que cada vez que expreso me duele porque no noto que mi entorno las recoja, entonces aprendo a ignorarlas, aprendo a meterlas en un cajón. ¿Y qué pasa? Que el que yo las meta en un cajón no implica que esas emociones desaparezcan o que se vayan, sino que se quedan ahí por atender y necesito desarrollar otras técnicas que me ayuden a calmar esas emociones que yo siento, ya que veo que mi entorno no me ayuda y que yo no he aprendido a hacerlo. Entonces, a lo mejor encuentro en la comida una manera de gestionar todo eso que me acaba haciendo daño. Entonces, por eso digo que es el síntoma. El problema principal sería esa baja expresión emocional. No siempre es el origen del atracón, pero comúnmente es uno de los factores que más influyen. La poca gestión emocional, que ya os digo que eso nos pasa a todos porque nadie nos enseña cómo gestionar nuestras emociones y también vivimos en una sociedad que lo que nos enseña es, vale, calma tus emociones con cosas externas, con comida, con alcohol, con tabaco, con sexo. Sí, Sira, dime. Entonces, ¿tú recomendarías para alguien que quiere empezar el cambio físico o simplemente cuidar la alimentación, complementarlo con terapia?
Vale, no siempre, también depende un poco del caso, del contexto, pero si sientes que tú o la persona que se te venga a la cabeza puede serle beneficioso, ya que a lo mejor ha tenido problemas a la hora de relacionarse con la comida, que a lo mejor se relaciona con su cuerpo de una manera que le hace daño, que eh, tiene atracones, que ha dejado de comer, que tiene miedo, que al final siempre tenemos muchas cosas, en ese sentido puede ser muy beneficioso a modo un poco de, yo lo veo siempre como, vale, el ponerte los ruedines en la bici, ¿no? Te voy a dar un poquito esa parte de herramientas o esa parte de ayudarte a ver esto de otra manera y luego ir tú sola. Esa es la idea un poco de la terapia. Entonces, si es algo que tú sientes que te puede venir bien para mejorar la manera de alimentarte y sobre todo el perder peso, el hacer deporte o el empezar a cuidarte o el empezar a cambiar hábitos desde un lugar de amor y no desde un lugar de odio, que muchas veces, vale, voy a empezar esto porque no me gusta mi cuerpo y quiero cambiarlo. Eh, Aprender a relacionarnos de otra manera puede ayudar, ¿no? Y a ver sobre todo y a entender tu historia. Entonces yo siempre la terapia siempre la recomiendo, aunque sea por el hecho de querer conocerte, entenderte y ver cómo funcionas, pero si estás intentando hacer ese cambio y crees que puede ser beneficioso y te puede ayudar a mejorar la relación con la comida, por supuesto. Vale. Vale, pues bueno, esto creo que es primordial que entendamos esto. Así que ahora ya vamos a ir pasando un poquito a entender qué es un atracón, porque muchas veces hay personas que tienen una idea del atracón que no siempre es así. Entonces, bueno, os quiero explicar cómo sería un atracón desde el punto de vista más psicológico. Eh, Suelen ser unas ingestas de comida muy abundantes que tienen más o menos un periodo de tiempo de 2 horas máximo, donde tienes sobre todo una sensación de que has perdido el control, de que a lo mejor empezaste por comerte un helado, que a lo mejor era un alimento que tú consideras prohibido y ya has abierto la veda y has perdido el control y no eres capaz de parar. Tienes sobre todo esa sensación de no podía controlar nada. Y normalmente lo que suele pasar es que tengamos la sensación de, no, parecía que no era yo, parecía que otra persona me estaba controlando y no sé qué me pasó en ese momento. Eso probablemente es porque tu emoción en ese momento te controla a ti y no tú a ella. Eh, la sensación es de comer muy rápido, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, donde ya no te cabe nada más, donde es como que hasta que no llega al tope no puedo parar. Comer en exceso o comer sin hambre, comer en soledad debido a la vergüenza que nos genera el que alguien nos vea en ese momento. Muy rara vez, hay gente que dice que sí, pero muy rara vez es en compañía. Y luego viene esa culpa de la que hablábamos, esa decepción, esa vergüenza, esa sensación de fracaso, lo cual hace que cada vez me cueste más poder pararlo, ¿vale? Se convierte en un círculo vicioso. Así que bueno, pongo ahí también eso, que la ansiedad no siempre se convierte en atracón, por lo que os decía, que la ansiedad es el síntoma, pero sí que es importante que aprendamos a manejarla a modo, como os decía al principio, de prevención del atracón, porque sabemos que la ansiedad fuerte sí que puede llegar ahí. Dime, Sira. ¿Los atracones siempre son con comida basura o no necesariamente? Vale, esto muy buena pregunta, porque muchas veces nos imaginamos el atracón, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, ¿no? Con comida a lo mejor muy calórica, muy procesada, muy azucarada, muy palatable, como digamos. Pero sí que es verdad que no siempre, que hay personas que pueden incluso comer de restos que hay en la basura, comerse latas de guisantes, todo lo que pillen, ¿sabes? Esto a lo mejor serían casos mucho más graves, sí que generalmente el cuerpo nos pide más azúcares o más procesados, pero puede ser prácticamente de cualquier cosa. Así que sí, puede ser de cualquier cosa y lo más normal es que en casos graves da igual el alimento, que lo que sea primario es la necesidad de seguir comiendo. Vale, pues seguimos. Y lo que os digo, cuando queráis me interrumpís. Súper bien. Vale, ahora también, mía, yo siempre empiezo por lo dulce y luego ya cualquier tipo de comida. Suele pasar que
lo que decíamos, que ante comer algo que tú consideras prohibido, ¿no? Comida mala o comida basura, como es comida que has aprendido a evitar, sobre la que no tienes un control, el hecho de ponerte o exponerte a esa situación hace que pierdas el control directamente. Entonces dices, vale, ya no sé por dónde tirar y todo me vale. Entonces puedes empezar por ese disparador, que eso lo iremos viendo ahora y con este círculo también lo vamos a ir viendo, y luego ya perder el control y que te sirva todo, hasta que ya paras por cuestión de tiempo o por cuestión de sentirte hinchada y no poder más. Y eso es lo que os decía, ¿no? Este círculo vicioso al final empieza, y por lo que se nos repiten los atracones, por un estresor. El que ha comentado Mía o el que muchas veces ocurre es el hecho de comer algo que yo considero prohibido. Eso es un disparador, un estresor, algo que despierta ese atracón o que me acerca a ese atracón. También un estresor puede ser una pelea. Pues hoy he tenido una pelea en el trabajo que me ha desatado emocionalmente, no he sabido gestionarme y paso ese descontrol emocional y eso hace que me lleve al atracón, que es la manera que yo he aprendido que me ayuda a cortar esa emoción intensa que estoy sintiendo de golpe. Es como las personas pues, que se drogan, un poco funcionaría parecido a una adicción, ¿vale? Yo tengo un descontrol emocional por un estresor, ya sea pues me salto la dieta y eso me genera falta de control. Tengo una pelea con mi novio y eso me genera una ansiedad horrible. Tengo mucho estrés en el trabajo porque me han mandado un montón de proyectos y necesito algo que me calme. Entonces yo encuentro en el atracón esa vía fácil que me ayuda a cortar y a calmar esa emoción de golpe. Eso hace, seguimos con el círculo, que se alivien de forma cortoplacista mis emociones. Siento como esa sensación de, vale, de paz, de calma mientras estoy comiendo, estoy distraída, además estoy comiendo cosas que me encantan. Generalmente ya sabemos que podemos acabar comiendo de todo y eso hace que esté un poco, pues eso, anestesiada. Pero cuando esa sensación de alivio cortoplacista se calma, se apaga, ese efecto desaparece, ahí ya viene la culpa, ahí ya viene la vergüenza, ahí ya viene la sensación de decepción, de fracaso conmigo. ¿Qué pasa? Que como esto es tan horrible y esa culpa nos genera esa sensación de deuda, yo lo que hago es, vale, voy a pagar mi deuda, voy a pagar este error que he hecho. Entonces lo pago compensando ese atracón. ¿Y cómo lo compenso? Haciendo más deporte, controlando más la dieta, saltándome comidas, ayunando. Hay chicas pues, que luego vomitan, ¿no? Que esto ya sería algo un poco más complejo. O usando laxantes, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Y luego esto se ha generado una dinámica y un patrón que al próximo estresor vamos a hacer lo mismo. No os preocupéis por si a lo mejor estáis copiando todo, haciendo fotos o lo que sea, que luego Miriam os mandará la presentación, ¿vale? Así que no os preocupéis si no lo veis todo bien. ¿Los atracones cada vez son más grandes? O sea, ¿van increciendo o no necesariamente? No necesariamente, porque ya vemos que hay un límite de tiempo y hay un límite de tu cuerpo de, vale, hasta aquí ya no puedes más, pero lo que sí puede pasar es que tú vayas desatando ese atracón con estresores cada vez más pequeños. Por ejemplo, si lo que al principio me generaba un atracón es que he tenido un problema familiar fuerte o una ruptura, ¿no? Algo como un poco más complejo, que eso era como mi manera de salir de ahí, que es algo muy duro emocionalmente, luego a lo mejor puede ser que se me ha caído un plato y me ha agobiado, ¿sabes? Como cada vez a lo mejor voy a necesitar más el atracón ante cosas más pequeñas, ¿vale? Que eso es como lo que os pongo ahí, ¿no? ¿Qué lo mantiene? Pues un poco ese síndrome de abstinencia, que también puede generarse como en las drogas, esa adicción. Entonces, ya no es que tenga que haber un estresor en sí, sino que mi cuerpo a veces me lo va a pedir por la cara. También esa sensación de craving, que es igual que en las drogas, que el craving significa, ¿no? Ese deseo de como, no sé si os habrá pasado alguna vez, ¿no? De que todos somos medio adictos al móvil, de lleváis mucho rato sin el móvil y tenéis esas ganas de, ay, ¿qué estará pasando? Quiero ver Instagram, quiero ver los mensajes. Pues un poco eso, ¿no? Pero con el atracón. Como, tengo esa sensación de me lo quiero dar o
si fumáis o habéis fumado alguna vez, esa sensación de necesito fumar, ¿no? Pues un poco eso es el craving. Luego la tolerancia, que es lo que os estaba diciendo, ¿no? Que cada vez voy a necesitar más atracones para tener esa sensación de alivio ante lo que siento, y por impulsividad también, que cada vez me voy a volver más impulsiva con mis decisiones, ¿vale? Entonces, todo esto, que a lo mejor nosotras vemos, me da un atracón, qué horror de persona soy, esto yo creo que nos ayuda un poco a entender que es un círculo vicioso, que es difícil de controlar, que se ha ido generando y que al igual que se ha ido generando y aprendiendo, se puede desaprender y podemos tener una calidad de vida mayor, ¿vale? Bueno, esto también es fundamental y esto en terapia lo veo mucho, el entender que no hay dos atracones iguales, porque muchas veces con algunas chicas pasábamos de que a lo mejor habían tenido muchos atracones en la semana, habían comido barbaridades y luego habían estado mejorando y de repente se habían dado un atracón y decían, vale, ya está, he vuelto a recaer, ya es que no ha servido de nada, vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Entonces esto es fundamental para ver sobre todo el progreso y medir el progreso. Que a lo mejor tú tenías una frecuencia, me lo invento, de 5 atracones a la semana y a lo mejor, vale, no hemos conseguido todavía que desaparezcan esos atracones, pero a lo mejor en 2, 3 semanas tienes 3 a la semana. Entonces ya vemos que la frecuencia ha disminuido. Y eso es lo que nos ayuda también en medirlos y contabilizarlos, estudiarlos un poco y ir registrándolos nos ayuda a ver si ha habido un cambio, nos ayuda también a sentir, vale, está cambiando no tan rápido como me gustaría, pero está cambiando. Al igual que la intensidad, a lo mejor al principio era un atracón donde cabía todo y luego pues me como en vez de 10 cajas de galletas, me lo invento también, me como 2. Entonces, bueno, vale, no es lo deseado, pero por lo menos ha bajado la intensidad. También igual, ¿no? De no haber atracón a haber un atracón, hay veces que hay personas que denominan un atracón a cualquier cosa, ¿no? Cuando a lo mejor, en comparación con otras veces, sí que han perdido un poquito ese control, pero han sabido pararlo a tiempo. A lo mejor en vez de comerme una tarrina de helado entera, me he comido la mitad, aunque yo considere que es mucho y que no debería, pero oye, no hemos llegado a este punto donde no eras capaz de parar y después de la tarrina me como otra cosa y otra cosa, ¿no? Así que esto me gustaría, ¿no? Que si empezáis a trabajar sobre esto, que lo tengáis en mente, el registrar vuestros atracones, cómo han sido, qué habéis comido, la frecuencia, la intensidad, para ir midiendo si ha habido progreso o no y que vayáis recuperando esa sensación de puedo hacerlo, de puedo cambiar esto, de no pasa nada si me he caído esta semana porque he avanzado mucho en comparación, ¿vale? No el salir un poco del todo nada, porque eso es lo que nos oscurece mucho este progreso. ¿Cómo se diferencia el atracón del picoteo? Porque habrá gente que tenga atracones pequeños, entonces, no sé, me estoy rayando ahora. Ya, entiendo, sí, es un poco complejo. Por eso os decía que si el 0 no tiene un atracón y el 100 tiene un atracón, el no denominar a todo atracón, es decir, puede haber situaciones donde haga pequeños picoteos a lo largo del día, que eso también puedo estar comiendo por ansiedad o por emociones y que no llegue al atracón donde pierdo absolutamente el control, pero también me puede generar preocupación el no soy capaz de parar, el si no me como esto me sube la ansiedad, entonces pueden ser también, hay psicólogos que lo llaman atracones subjetivos, que no serían lo que os he comentado al principio, ¿no? Que esto sería un poco lo que los psicólogos tenemos en cuenta para diagnosticar, digamos, el atracón, pero no hace falta que cumpla estos criterios para que la persona lo considere como un atracón, ¿vale? Entonces, por eso digo que no hay atracones iguales. Lo que para una persona puede ser un atracón, para otra puede ser una comida normal. Entonces, también tenemos que ver lo que la persona considera atracón. Todo un poco subjetivo y no tiene por qué cumplirse esos criterios para yo querer trabajarlo. Entonces, salir un poco también de esa etiqueta y decir, vale, si a mí esto me preocupa, me genera malestar, siento que como por emociones y yo lo considero un atracón, trabajarlo desde ahí, ¿vale? No, no verlo como etiqueta, digamos. Vale, genial. Me encanta que preguntes. Vale,
Por eso, como justo venía esto a tu pregunta, ¿no? Que te estabas rayando un poco, pues, entonces, ¿qué es atracón? ¿Qué no es atracón? ¿Cuándo sé cuándo lo es o no? Para eso lo más importante es entender tus propios atracones, porque cada atracón, cada persona es diferente y cada cosa puede venir de una u otra o puede tener una causa o un origen. Entonces, a más entiendo yo mis atracones, más posibilidad voy a tener de poder trabajarlo. Y esto yo creo que es súper importante para trabajarlos desde tu atracón. Entonces, si yo conozco mi atracón, si yo conozco el origen, si yo conozco qué cosas lo disparan, si yo conozco a qué cosas soy más vulnerable, en qué parte de mi historia puedo explicarlos, va a ser mucho más fácil poder trabajarlos desde ahí que si yo me sé los criterios básicos o generalistas del atracón, ¿vale? Entonces, esto es base para entendernos, ¿vale? Bueno, lo primero, os voy a explicar un poco las razones más comunes por las que suele surgir un atracón. Lo primero, el condicionamiento. No sé si habéis escuchado eso alguna vez, pero es un poco, hay una teoría psicológica que se llama condicionamiento clásico, en la que básicamente descubrían que si a un perrito le ponías comida, salivaba, solo por el hecho de ver la comida. ¿Cuándo no hay motivo? Vale, generalmente mía sí que hay motivo. A lo mejor parece que no hay ninguna de estas razones que lo activa, pero aunque no exista una razón que tú digas, vale, es esto concreto, hay personas que le pueden pasar simplemente por adicción, porque se han acostumbrado a hacerlo. Yo tengo pacientes donde, por más que hemos intentado indagar motivos, razones, yo me agobiaba porque digo, es que no encuentro el motivo y hasta que decimos, vale, es que llevas 20 años haciendo esto, es que te has acostumbrado a hacer esto. O sea, ya es una manera que lo ha generado un hábito. A lo mejor no es que tengas un estresor, a lo mejor no es que tengas un disparador, sino que te has acostumbrado a hacerlo. Y eso te genera ese placer y al final, por placer, tu hábito va creciendo. Entonces, puede pasar también eso, ¿vale? Que no encuentres un motivo claro y que simplemente sea una conducta que has aprendido a hacer y se ha quedado ahí, ¿vale? Bueno, lo que hablamos del condicionamiento, ¿no? Descubrían que a un perrito le ponías comida y salivaba. Entonces los psicólogos empezaron a explorar un poco más esto y cada vez que le ponían comida sonaba una campana. Entonces lo hacían varias veces hasta que el simple hecho de hacer sonar la campana hacía que el perro salivara. Entonces esto nos ayuda mucho a entender que muchas veces nos condicionamos a nosotros mismos a que nos apetezca el atracón. Por ejemplo, yo el hecho de si yo cada vez que me doy un atracón estoy sola, pues cuando esté sola, probablemente el hecho de estar sola haga que yo tenga ganas de darme un atracón. Si cada vez que me doy un atracón como helado de una marca de Magnum, me lo invento, cada vez que yo veo un Magnum me puede apetecer, ¿vale? Entonces puede pasar a nivel visual, por ejemplo, de verlo, a nivel de escucharlo, pues si yo cada vez que me doy un atracón escucho música o veo un programa de televisión y me lo pongo, o ese ritual que se genera alrededor del atracón me puede condicionar, ¿vale? Bueno, un poco esta teoría, ¿vale? Luego, la restricción. Muchas veces pensamos, vale, pues si me doy atracones, entonces la próxima vez lo tengo que hacer perfecto. La próxima vez voy a eliminarme los helados, voy a eliminarme las salidas con mis amigas, voy a dejar de comer fuera, voy a hacer la dieta súper bien al 100%, voy a intentar controlarlo todo. Error. Porque al final siempre se dice la restricción es la antesala del atracón. A más, si era asiente, a más restrinjo, mayor estrés voy a tener y mayor ganas voy a tener de saltarme la dieta o más difícil va a ser que no me la salte. Entonces, empiezo a generar unas expectativas sobre mi dieta, sobre mis capacidades tan altas que primero no me voy a adherir a la dieta, no va a ser, es decir, no va a ser una dieta o una alimentación, unos hábitos con los que yo esté cómoda porque van a ser súper estrictos, no me voy a permitir nada y para mí va a ser súper desconocido el hecho de comer fuera o el hecho de tener galletas en casa. Va a ser tan extraño que, que cuando esté frente a unas galletas, por ejemplo, no voy a saber reaccionar. Entonces, como no sé cuándo va a ser la próxima vez que yo tenga la posibilidad de comerme unas galletas, me las como todas y reviento la caja.
Entonces, aquí yo siempre recomiendo que intentemos incorporar en nuestra vida la flexibilidad. Y en vez de ver esa galleta que me como después del café como una enemiga, empezar a verla como la que me va a ayudar a prevenir mis atracones, porque voy a hacerla parte de mi alimentación. Igual para ti las galletas son tu debilidad máxima que no puedes parar. Vale, pues en vez de incorporar las galletas ya, vamos a incorporar alimentos que no sueles comer de forma común, pero que no te generan esa pérdida de control de necesito comerme el paquete. O a lo mejor hay gente que las galletas son su perdición y a lo mejor puedes comerse, me lo invento, un trozo de pan. Sí que es algo que tienen prohibido, pero que no les va a dar ganas de comerse una barra de pan, ¿no? Pues el ir incorporando poquito a poco esos alimentos de menos ansiedad o pérdida de control me pueden generar a mayor para no, venga, me meto las galletas, me meto las chuches, me meto todo lo que estoy evitando, que eso también es un riesgo, ¿no? Si no estamos acostumbrados, irte exponiendo. Vale, bueno, os digo que no me va a dar tiempo a hacer todo, entonces a mí no me importa quedarme un ratito más, a lo mejor media hora más, ¿vale? Y eso, porque vienen ejercicios luego y creo que está bien que lo hagamos y si no podéis, pues lo vemos luego en diferido, ¿vale? Vale, luego parte de insatisfacción. Insatisfacción por tu cuerpo que te genera emociones que no te gustan. Te genera ese asco, ese rechazo hacia ti. Lo cual hace que eso ya sea un disparador o un estresor que como me doy asco, pues bueno, ya qué más da, voy a comer lo que sea. No me cuido, no me quiero, ¿no? Eso también puede ser un origen. Vía de escape. Utilizar la comida como tu vía de escape a los problemas. Yo sé que cuando como no sufro. Hay personas que viven con mucho sufrimiento y tienen que tener vías de escape. Y es totalmente lícito, totalmente normal, pero también te hace daño, ¿no? A largo plazo. Entonces, lo ideal sería cambiar un poco esa vía de escape por otras un poco más sanas o que no te hagan ese malestar. O también por aprendizaje, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, he visto que en mi casa mi madre utilizaba la comida como vía de escape, como vía de solución de problemas, utilizaba la comida como eje principal de su vida, yo aprendo lo mismo y yo repito lo que veo. Entonces también puede ser que lo hagamos porque lo hemos visto o que mi madre tiene un mal día y bueno, pues me voy a ir a comer, me voy a poner a tope, ¿no? De comida. ¿Vale? Entonces eso también puede ser. Vale, ahora sí, ya me callo yo un poco, que me gustaría que vosotras os planteéis, podéis escribirlo aquí, que eso estaría guay, o comentarlo, cuándo empieza a ocurrir esto, este problema, ¿no? ¿Cuándo comienza a ser una preocupación para ti y qué es exactamente lo que te preocupa? ¿Vale? Son 3 preguntas que parecen muy básicas, pero que os animo también a que lo escribáis para tenerlo ahí. Que nos puede ayudar mucho para empezar a acotar el problema, definirlo más y entender más tu propia trata. Así que os dejo un ratito primero para que lo penséis y luego sí. Vale, Sira, pues si lo quieres comentar. Sí. Yo pensaba que nunca había tenido atracones y ahora escuchándote me estoy dando cuenta. Yo hasta que empecé con mi alimentación y tal, siempre estuve con nutricionistas súper restrictivos y súper dietas de 1000 calorías y tal, y me dejaban un cheat meal, un salto a la semana. Y me acuerdo que el salto era el sábado o el domingo y yo estaba desde el martes ya pensando, hostia, es que el sábado me voy a poner hasta el culo, ¿sabes? Y no lo he canalizado ahora como, o sea, no sabía si llamarlo atracón, o sea, me estoy dando cuenta ahora, quiero decir, que me generaba ansiedad el sentido de, fue el sábado que voy a hacer sushi, pollo frito, no sé qué, y comía y reventaba. Qué heavy. Pues mira, me alegro mucho que hayas sido capaz de verlo y esto me alegra que salga porque no es un tema que había metido en el taller, pero sí que es verdad que las redes sociales hacen mucho daño con el tema de los chismes de las comidas libres porque lo ves como algo guay, ¿no? O la gente no, que hay muchas personas que suben, ay, hoy reto de 10.000 calorías, ¿no? Y se comen un montón de cosas y al final se están dando un atracón y lo están vendiendo como algo guay, ¿no? O que mira todo lo que me he comido, he probado tal cosa. Y al final son atracones encubiertos que lo que hacen es que aprendas el hecho de que te tienes que ganar eso, haciendo las cosas bien, como debes. Y que si no lo has hecho bien, entonces no te lo mereces. Y también el hecho de, vale, el resto de la semana lo tienes que hacer bien,
pero aquí vale todo, ¿no? Todo vale, no hay límites, no hay ningún tipo de restricción, hasta que a lo mejor no ves consecuencias al principio, hasta que empiezas a verlas, porque a lo mejor sientes que pierdes el control, que te duele el cuerpo, que no te sientes ligera, ¿no? Y hasta que conectas eso y eres consciente, es complicado. Así que me alegro de lo comentes. Hola, Ya te chicas. digo, yo no lo he... Uy, perdón. Nada, nada. Dime, A ver, yo empiezo de distinta manera. vale. Yo empiezo, me voy a comer unas galletitas, porque a lo Ujú, mejor he tenido un mal día o he tenido tal. Y paro. Como las galletas, me sacio y paro. Pero como a los 10 minutos empiezo otra vez a pensar y sí, y entonces ya voy a por lo que sea. Ya me da igual que sean galletas, que sean espárragos, que sean... Me da exactamente igual. Y ya es ya hasta que vomito. O sea, yo ya llego al ujú. límite de que cuando ya paro es cuando ya termino vomitando. Y entonces Vomitas ahí de es lo que me además, preocupa. claro, Eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque es cuando dices, caramba, cuando te ves en el baño y te ves tan mal y te ves porque ya no puedes meter ni lo que es un sorbo de agua porque ya te va todo fuera, ahí es lo que preocupa, ¿no? Cuando dices tú, caramba. Y es que yo, claro, o sea, no soy consciente de que me voy a dar el atracón hasta que ya me veo en la taza del baño. claro. O sea, ahí es cuando recuperas un poco esa conciencia de decir, vale, aquí está pasando algo y no soy capaz de pararlo, ¿no? Es complicado, mía. Te quería preguntar eso, ¿no? Que el vómito, por lo que dices, imagino que es como tu tope. En vez de sentirse llena, de sentirte súper llena, es que ya tienes que vomitar porque no puedes más, ¿no? O es una manera de Exacto. compensarlo. No, es porque ya Vale. no, o sea, ya no me entra ni un sorbo de agua. Y luego, si es verdad que luego te machacas, empiezas a pensar y dices, bueno, pues nada, como me he metido este trancón, lo he vomitado, voy a estar todo lo que queda de día, si es por el mediodía, pues voy a estar todo lo que queda de día hasta la hora de la cena, pues intentar no meter nada en el estómago, intentar llevarlo a un nivel ya un poco, pues eso, ahí sí es para machacarte Claro, y decir, lo has hecho mal, pues ahora te jodes y no comes. Es eso. muchas gracias, Mía, por comentar esto, que sé que no es fácil, y sobre todo el expresarlo, el verbalizarlo, el ser tan consciente de que ocurra esto, que tampoco es nada fácil y yo creo que ya con eso tienes muchísimo ganado. No sé desde cuánto tiempo te lleva pasando esto. No hace mucho, No hace no hace mucho. mucho. De hecho, es la primera vez que lo verbalizo así en alto, tal. No hace mucho. Bueno, pues muchas gracias por decirlo y sobre todo compartirlo con nosotras. Es un tema complejo. Yo creo que es importante que te plantees qué cosas crees que han podido desatar esto, eventos en tu vida, que pueden ser pues, situaciones, problemas que tenemos en el día a día, algo que te haya podido generar esto, intentar buscar esa asociación. Es lo que yo te ponía antes, ¿no? Yo no tengo un motivo aparente. Yo no es que digas, Vale. guau, he tenido un mal día, me voy, me pego la trancón y ya. No. Yo el problema es ese. A lo mejor sales a tomar un café con una amiga o mismamente con mi hija, salgo a tomar un café y voy con la cosa de no voy a pasarme, no voy a tal. A lo mejor llego al sitio, Ujú, te ponen ujú. la típica galletita con el café que dices, bueno, venga, me la han puesto, me la como. Y luego Claro, ya eso desencadena en lo que pueda venir detrás. Entonces es como que siempre andas ahí con un poco de miedo de decir, ¿dónde tengo el límite? ¿Dónde está el límite mío? ¿Dónde, claro, o sea, es como decir, si no tengo un motivo aparente, no tengo ahora mismo nada que digas, Jolín, tengo un buen trabajo, estoy bien, tal, ¿por qué me pasan esas cosas? ¿No? Es como llevarlo a ese límite, ¿no? sí que es verdad, Mía, que hay que profundizar mucho, ¿no? Y habría que verlo un poco más en profundidad, ¿no? Pero por lo que dices, me suena mucho a que se está manteniendo por el tema restricción, compensación. Si yo me restringo, si yo ya me estoy poniendo ese límite de no me voy a saltar la dieta, no me voy a pasar, no me voy a comer esta galleta, es lo que estábamos hablando, ¿no? Que eso es la antesala del atracón. Y eso se mantiene porque luego yo compenso, porque yo luego no como las comidas, porque luego yo hago ayuno, porque luego me castigo haciendo más deporte. Entonces, algo que, aunque al principio sea incómodo, puede ayudar mucho
es el tema de intentar evitar esa compensación, esa parte de compensación que viene después. Pues vale, he vomitado, es horrible, es súper desagradable, a lo mejor ya no tengo el cuerpo para más, pero voy a intentar después hacer mi comida. Aunque no pueda hacerla entera, aunque a lo mejor pueda comer un bocadito y no pueda hacer de todo, hacer esa comida después. ¿Vale? Ya te digo que habría que estudiarlo un poquito más, ver, pues eso, cuándo te pasa, cómo te pasa, si te pasa sola, muchos factores, pero me suena mucho a esa parte, ¿no? De restringo, me doy el atracón, compenso y luego vuelvo, como he restringido, me vuelven a dar esas ganas de comer y de darme el atracón o de exponerme a esas galletas o ese alimento que no estoy acostumbrada, vuelvo a compensar. Y eso es algo que no para y que va creciendo y que cada vez te agobia más y te deja más indefensa. Es eso. Vale, mía, pues muchas gracias, de verdad. Me alegro que lo hayas comentado y te hayas sentido cómoda. Vale, chicas, pues gracias a las dos por comentar esto. Creo que es una manera buena de que empezamos a entenderlo y eso es lo primero, entender y no verlo como un atracón difuso, sino entender, vale, me pasa esto, es de esta manera, lo asocio a estas cosas, luego hago esto, ¿vale? Me preocupa tal cosa, ¿vale? Una manera de ir acotando. Vale, ahora aquí esto es importante y os pongo este ejemplo un poquito porque yo creo que lo vamos a ver más claro y vamos a entender el por qué nos puede pasar si viene sobre todo de esa parte emocional o de esa parte de ansiedad o de esa parte de intensidad donde no he sabido parar o gestionarme. Al final me gusta ver esto, ¿no? Como entender un poco como si tuviéramos dos personas dentro nuestra, ¿no? Esa parte de niña y esa parte de ese anciano o de esa anciana que es un poco más sabia. Y los dos coexisten. Esa parte de niña se caracteriza mucho por esa impulsividad, el no veo las consecuencias, el estoy mal y me pongo a llorar y necesito que algo me calme urgentemente, pues un chupete o que mi madre me venga y me dé un abrazo o comerme un bocadillo. Esa parte de niña busca constantemente ante una emoción que se calme ya. Suele ser más impulsiva y lo que os digo, no suele ver las emociones, las consecuencias. Y esta es la parte más emocional de nuestro cerebro o de nuestra persona, ¿no? Las emociones al final aparecen y necesitan encontrar algo que las calme. A más yo busco esas cosas fuera, más luego voy a necesitar que me calme de forma instantánea. ¿Qué pasa? Que luego está esa parte de anciano, ¿no? Que digamos que es un poco esa voz que no necesita gritarnos, que nos habla un poquito más calmada, nos susurra a veces y que nos cuesta escuchar porque esa parte de niño está gritando y está montando la pataleta y sentimos que tenemos que atender a ese niño. Lo que le pasa al anciano es que tarda un poquito más en llegar, tarda en dar esa respuesta un poco más elaborada, en decir, vale, estás mal, estás pasando un día triste, estás enfadado con no sé quién persona, estás ansiosa, estás perdida, no sabes ni lo que estás sintiendo, no pasa nada, vamos a intentar entenderlo, vamos a intentar buscar maneras de que no sea a través de la comida, ¿vale? Pero esa respuesta más sabia, más elaborada, tarda un poquito más en llegar. Y esa es la parte un poco más racional del cerebro, que un poco por la evolución, por biología pura, esa parte emocional era lo primero que, digamos, la primera función de nuestro cerebro y luego la racional, a medida que vamos evolucionando como especie, se va formando, pero requiere mucho más energía para activarse. La emocional es instantánea. Entonces, cuando nos damos el atracón, generalmente es porque esa niña o esa parte emocional instantánea, impulsiva, nos ha controlado. Y el anciano ha tardado tanto en venir que cuando viene ya ha sido demasiado tarde, cuando nos viene a dar esa respuesta, ¿no? Dime, Sira. ¿Se dan más atracones en la infancia que de adulto? No tienen por qué. De hecho, bueno, esto no tiene nada que ver con infancia adultez, sino un poco una metáfora para que entendamos esa parte. Vale. Entendí. No tiene por qué, no tiene por qué. Yo por lo que veo en consulta sí que tengo más adultos, pero en los niños también puede pasar. Yo diría que puede pasar un poquito más en la adultez porque vamos afianzando esa manera de responder a los problemas y se va haciendo un hábito cada vez más crónico.
Y de niño a lo mejor pues no tenemos esas restricciones, no tenemos esos estándares de belleza tan inculcados, a lo mejor simplemente están nuestros padres que nos ayudan a gestionarnos. Entonces hay otros factores que al niño le hacen un poco más de colchón que al adulto, que va perdiendo un poco esas habilidades. Vale, bueno, pues esto es un poco lo que funciona, ¿vale? Cuando el niño nos atrapa, ya no hay vuelta atrás, ya ahí probablemente lleguemos al atracón, y cuando el anciano llega ya decimos, pero ¿por qué me he sentido así, no? ¿Por qué no he sido capaz de pararlo antes? Porque esa parte del cerebro que te activa o te conecta con tu razón ha tardado mucho más. Vale, entonces, aquí creo que es importante entender que la manera más eficaz de calmar esas emociones sin cortarlas de golpe, sin buscar algo que las sane, es entender que cada una tiene un mensaje que nos va a aportar. Pues si estoy triste, a lo mejor el mensaje es, oye, tómate tu tiempo para procesar esta tristeza, haz menos cosas, permítete estar en la cama, permítete llorar. Si estoy enfadada, oye, pues es verdad, hay una injusticia que está pasando en tu vida, vamos a hacer algo para lidiar con esa injusticia, ¿no? Cada una tiene un mensaje. Y una vez escuchas ese mensaje e identificas qué mensaje te quiere dar cada una, ellas ya han hecho su papel y se van solas, porque ya van de mensajeras, te dan el mensaje y se van. Pero si yo lucho, oye, no vengas, vete, ella hasta que no te dé ese mensaje no se va. Entonces, el evitar esas emociones, el evitar conectar con eso, es lo que hace que crezcan y que te hablen cada vez más alto y te digan, oye, en serio, he venido a darte un mensaje, no, porque no me escuchas, ¿no? Entonces, la manera más eficaz es entender que tiene un mensaje y que se van a ir. Vale. Entonces, ¿cómo gestiono mis emociones? Un poco volviendo a esta metáfora de la niña, ¿no? Y del anciano. Os pongo ahí las de la película de Inside Out, que me parece muy, muy mona. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo ansiedad porque tengo mucho estrés en el trabajo, tengo un proyecto que me está estresando mucho, no sé qué hacer, estoy nerviosa. A lo mejor la niña me dice, vale, pues venga, cómete unas galletas y se te pasa, ¿no? O dibuja en la pared, ¿no? O haz cualquier locura, ¿no? Y el anciano te dice, oye, tranquila, vamos a intentar ver qué herramientas tenemos, cómo podemos salir de esto, ¿no? Pero, como os digo, el anciano tarda más, porque es más lento. Y la niña es un torbellino y te dice, venga, es como un poco ese ángel el demonio, ¿vale? Si yo tengo un día súper feliz, estoy súper alegre porque es mi cumpleaños, la niña a lo mejor te va a decir, vale, pues vete, cómete la tarta entera, cómete todo, ¿no? Que también podemos comer por alegría excesiva, que no siempre se come por ansiedad o por estrés, también por esa alegría, ¿no? Sira pone caras raras, sí. Sí, sí, a veces, muchas veces lo asociamos a he tenido un problema y como para aliviar mis problemas, pero también he tenido tantas emociones placenteras que eso al final me ha generado tanta intensidad que acabo comiendo para manejar esa intensidad, ¿no? Pues suena un poco raro, también puede pasar. Entonces, bueno, pues a lo mejor eso, la niña te dice cómete la tarta entera, sal por ahí, haz lo que te dé la gana, y el anciano te dice, oye, pásatelo súper bien, pero oye, ten un límite, no todo vale, ¿no? La tristeza igual, pues me ha dejado mi novio, estoy súper triste y me quiero comer 10 tarrinas de helado y la niña te va a decir hazlo y ya se nos pasará, la vida es una. Y el anciano te va a decir, a ver, estás triste, es un mal momento, creo que tienes que llorar y pasar tu duelo y tu pérdida. Y la ira igual, ¿no? Al final siempre un poco ese mensaje nos ayuda también a ver, vale, ¿quién me está hablando? ¿De verdad tengo hambre o es que esta niña me está incitando a hacer esto porque no es capaz de gestionar la emoción, ¿no? Vale, funciona un poquito así el tema emocional. Entonces, por eso es importante aprender a aceptar y a tolerar el malestar, ¿vale? Yo con esto os pongo aquí también dos metáforas que creo que nos ayudan mucho. La primera es la del autobús. Imaginar pues que estamos en un autobús y estamos tan tranquilas a nuestro rollo con nuestros cascos y que se sube gente súper desagradable, se pone a gritar, habla por teléfono súper alto, que no te deja sentarte, ¿no? O conflictiva. Y luego habrá gente súper buena, pues me siento, no molesto a nadie, le cedo el sitio a la embarazada, a la persona mayor. Y las emociones pasa igual, que aunque no nos gusten, o aunque nos hagan daño, o aunque a veces nos parezcan desagradables,
tenemos que ver eso, que tal y como se suben al autobús, va a haber un punto en el que se bajen y en el que se subirán otras que nos gusten más y otras que nos gusten menos. Y eso es continuamente. Entonces, el aprender a convivir con ellas y el aceptar que están ahí ya es un paso súper importante. Y también la otra metáfora que os pongo, que sobre todo os puede ayudar mucho cuando esas emociones se pasan de intensidad y que parece que no van a parar nunca, es el que os ayuda a pensar un poco de que son como una ola, ¿no? El que todo lo que sube acaba bajando y que hay un techo, que es muy difícil, ¿no? Que lleguen hasta el infinito por simple energía, que al final el ser humano quiere guardar esa energía. Y ese techo de pico de la ola que me tengo que tragar suele durar unos 25 o 30 minutos. Entonces, si yo cuando me voy a dar el atracón o tengo esas ganas de darme el atracón, intento posponerlo y decir, vale, voy a esperar 20 minutos. Si a los 20 minutos no se lo pasa, me lo permito conscientemente comer. Aunque suene mal y aunque a lo mejor a veces caigamos o a veces no sepamos cómo manejarlo. Pero muy probablemente si ya hemos dejado pasar ese tiempo, esa emoción tan intensa ha venido, se ha regulado sola y luego esa urgencia no es tan necesaria. Entonces esto nos puede ayudar a posponer esa urgencia y no responder a la impulsividad, ¿vale? El entender que esa ola se regula ya solita sin que tengamos que hacer nada, que el atracón lo que hace es que cuando estamos aquí lo corta y aprendemos que a la próxima ola necesitamos un atracón para cortarlo, ¿vale? Entonces hay que dejar que fluya ella sola. Vale, esta es la manera más eficaz de trabajar emociones al final, o sea, es lo más importante. Vale, ahora un ejercicio que os voy a dar también un ratito para que lo vayamos haciendo, es el identificar vuestros disparadores, ¿vale? Que cada una tenemos algunos. Estos son los más comunes, yo diría que son todos los que se me pueden venir a la cabeza. La regla, cuando nos va a venir la regla, pues tenemos esa sensación de hinchazón, de que nos apetece todo, de que estamos mal con nuestro cuerpo, no nos sentimos bien, tenemos más hambre. El hecho de estar aburridas, eso pasa muchísimo. Estoy aburrida y a lo mejor no estoy siendo consciente de que estoy aburrida. O no tengo una rutina clara, no tengo estabilidad, estoy en casa, de repente ya he acabado el trabajo, he acabado mi día y no tengo otra cosa que hacer. El tener un conflicto, el sentirme sola, el saltarme la dieta, el restringirme, el estar cansada, eso también pasa mucho. Celebraciones donde, bueno, me pongo en un cumpleaños o en una cena de empresa y como tengo tanta comida delante, no sé parar. Emociones no placenteras, pues publicidad a lo mejor de ver el McDonald's o los sonidos, ¿no? Del helado rompiéndose, estímulos sensoriales o los alimentos prohibidos, ¿vale? Entonces, me gustaría que pensáramos en la última vez, ¿no? Que recordéis ese atracón o esa sensación de pérdida de control o esa sensación de picoteo excesivo. ¿Cómo os sentisteis después? ¿Qué pasó? ¿En qué situación estabais? ¿Estabais solas? ¿Estabais en compañía? ¿Habéis llegado al trabajo y habéis tenido un día malo? ¿Qué sentíais en ese momento? Un poco lo que os pongo ahí abajo, ¿vale? ¿Qué alimentos comisteis? Si lo escribís mejor, pero si también lo queréis comentar súper bien, para intentar identificar esos disparadores, ¿vale? Así que os doy un ratito si queréis pensarlo, escribirlo y lo comentamos. ¿Vale, Sira? A mí el último, haciendo memoria, el último atracón así que me dio fue hace unos años ya, con el Ajá. último nutricionista especialista de la salud que estuve. Y Vale. me acuerdo que fue, pasaba mucha hambre, me acuerdo que pasaba muchísima hambre con esa Ujú. dieta. Fue de noche, después de cenar, como a la 1 o 2 de la mañana, y me acuerdo que abrí la nevera y empecé por un yogur, que me encantan los yogures, y luego fue como de todo, ¿sabes? Fue como un bocadillo de jamón natural, ¿qué más? Me había hecho un revuelto con huevos, bueno, me puse pero hasta arriba. Y me acuerdo que me empezó a dar la barriga, pero muchísimo, y no, nunca vomité, pero de quedarme en la cocina así, como ida, y luego intentar dormir y no poder. Me duele la barriga, para atrás, para adelante, me ponía de un lado, de otro, y de sensación de mucha incomodidad y decir, Dios mío. O sea, y pensar, ¿podría seguir comiendo? ¿Sabes? Ujú. Es una situación que describes súper desagradable, sentirte así de llena
el verte también a ti misma desde fuera, ¿no? Desde qué necesidad tengo yo a la 1 de la mañana de ir a la nevera, ¿no? El fijarte también un poco, la culpa de después, no, el también verte por primera vez haciendo eso o de las primeras veces y no saber por qué te está pasando. Y aquí vemos sobre todo que eso, indudablemente, es de la restricción que llevabas, de estar tan bajita de calorías al final del día justo, ¿no? Que es cuando tu cuerpo necesita más energía, cuando además se apaga la luz y todo nos confunde un poco más y parece que no hay consecuencias, ¿no? Que no estamos tan racionales, ahí solemos estar más emocionales. Al final es súper normal, es súper comprensible el que tiraras de ahí, también lo de los chismes que me decías, ¿no? Es el caldo perfecto. Caldo de cultivo ideal. Sí, total, hace mucho daño estas dietas tan restrictivas. ¿Mía? Pues el último atracón fue antes de hablar con Sira. Vale. El último atracón fue antes de hablar con Sira para empezar con Mimi. Y recuerdo que estaba en una cafetería, había ido con la cría a tomar un café y fue la galletita que te ponen con el café Ujú. y, y con la misma tomé la galleta y detrás de esas galletas vinieron alguna más y con la misma me fui para el gimnasio. Y ya estaba apuntada al gimnasio, me fui para el gimnasio y me metí, me puse en la bicicleta a la andadora y demás. Pero sí, sí, fue unos días antes de escribir la Sira para ponerme con Mimi. Em, vale. Cuando comiste esa galleta, después de las galletas, ¿qué más cosas te acuerdas que comiste? Ah, luego fueron morenitos. Luego creo que pasé ¿cómo se llama? De la que venía para coger el bus, pasé por el kiosco y me compré también eso, chocolatinas y demás. Y la Ujú, niña y Cintia me decía, mamá, para. ujú. Y no, y con la misma eso cogí y digo, no, vámonos. La última recuerdo que la tiré hasta la basura. Antes de tal, cuando ella me dijo, mamá, para, ¿qué estás Claro, haciendo? Me tiré a la basura, me cogí el autobús, vine para casa, cogí la mochila y me fui para el gimnasio. ahí llegaste a Y vomitar. a los 3 o 4 días, bueno, a los 3 o 4 días fue cuando vi el cambio de Sira y bueno, a ver, yo a Sira ya la conocía de antes y fue cuando vi el cambio de Sira y demás y bueno, fue cuando me atreví a hablar con ella y preguntarle con quién estaba y con quién tal. Ujú. Pero fue unos días antes. Sí, es verdad que desde que estoy con Mimi estoy como más tranquila, más equilibrada. Ya no tengo como esa ansiedad de voy a tomar el café a ver si me ponen la galletita. Vale. Antes, claro, antes de estar con Mimi, lo de Sira no me entera muy bien, ¿no? ¿Estabas haciendo algún plan con Sira? No, no, yo No he a entendido Sira eso muy bien. la llevo, o sea, yo a Sira la conozco de hace tiempo y la sigo en redes sociales y yo vi Ah, que vale, ella en un momento puntual se puso a hacer deporte, estuvo tal, y el otro día colgó unos cambios de cuando ella ahora estaba, bueno, de cómo está ahora y de cómo estaba cuando empezó y demás. vale, vale, Pero yo vale. a ella ya la sigo de hace tiempo, bueno, hace tiempo y tal. Y yo estaba con otra nutricionista. Yo Ah, estaba con otra vale. nutricionista y bueno, era una dieta súper restrictiva también, que no te dejaba con muchos alimentos. Y sí es verdad que yo me acuerdo que ella me decía, estás adelgazando de grasa y estás engordando de líquidos. O sea, yo ¿Cómo posible? adelgazaba según ella de grasa y engordaba de líquidos. Yo, pero ¿cómo voy a engordar de líquidos? Digo, tendré que estar engordando de algo más. Dice, no, no. Y bueno, terminé dejándola porque eso era, vamos, cada vez que Claro, tenía que ir allí me volvía loca. claro, al Y final, entonces, bueno, y luego ya fue, pues eso, el ver el cambio de Sira y bueno, conocer a Sira un poco en persona también, pues te ayuda a saber cómo es ella y cómo gestiona las cosas. Y digo, bueno, pues si esta chica está aquí ahora con esto es porque le va bien. Entonces fue cuando me atreví a hablar con ella. qué bien. Me alegro mucho, mira, que te haya venido bien ver que hay luz detrás de todo eso y volvemos a lo mismo, para que veáis la restricción excesiva, ¿no? Y el no saber y el caer en manos de personas que nos pueden hacer daño o que nos ponen la típica dieta
que sirve para todo el mundo, ¿no? Hasta el punto que nos lleva, que al final tienes una necesidad de saltártela o de te comes a lo más pequeñito y te dispara, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando estábamos intentando entender el por qué te pasaba, que se vuelve a repetir el mismo patrón, esa parte de restricción. Entonces, ahora para ti va a ser fundamental añadir esa flexibilidad que te permita estar en contacto pues, con esos alimentos, ¿no? Que podemos considerar malos o que engordan o que nos van a traer mucha grasa, ¿no? Que también podemos ver también mitos, ¿no? Que solo podemos ver en otro taller que tenemos, ¿no? Esas creencias o que pensamos de esos alimentos que al final nos hagan demonizarlos tanto. Así que, Mía, muchas gracias y yo creo que espero, ¿no? Que todo esto te ayude un poco a entender más el por qué ocurre y que veamos que atacando eso, cada disparador, que para una persona, para algunos pacientes míos, de verlos así, una chica sobre todo el tema de la menstruación, a otra chica el aburrimiento, para otra chica la fatiga, ¿no? El ver que cada una tiene un disparador diferente nos ayuda a decir, vale, pues vamos a poner todas nuestras cartas en esto y a intentar trabajar esto para prevenir, os vuelvo a decir, ¿no? Que al final todo esto es prevención. Vale, chicas, pues seguimos, que ya estamos acabando. Vale. Esto es lo que os decía al principio, ¿no? De hacer esa lista de razones por las que no debería darme un atracón. Yo os recomiendo que cojáis una tarjetita pequeñita o un trozo de folio pequeñito y pongamos por un lado eso y al otro lado del folio pongamos una lista de cosas que puedo hacer alternativas al atracón, ¿vale? Y que lo tengamos ya escrito, que no tengamos que pensar nada en ese momento donde esa niña nos está controlando y que no nos va a dejar pensar y acceder a esa parte de sabiduría y tenerlo ahí y decir, vale, atracón, cojo mi lista y tenerla visible, tenerla presente. Por un lado, razones que me recuerden que no y por otro lado, cosas que puedo hacer en vez, porque también si yo me quedo solo en cosas por las que no debería darme el atracón, al final me estoy quedando un poco así, dejando que la ola pase y me coma. Y también es importante hacer cosas un poco que me ayuden a distraerme o a olvidarme, ¿no? Entonces, lo suyo sería actividades que te gusten, que no sean actividades random, actividades aleatorias, ¿no? Sino que sean cosas que te gusten. Yo os pongo ahí algunos ejemplos, pues irte de paseo con unas amigas, darte una ducha, una vuelta con tu perro, llamar a alguien y contarle incluso lo que te está pasando o si no quieres hablar de eso, hablar de otra cosa. Verte una película y además ponerte el nombre de la película que me quiero ver, que no tenga nada que ver con tema de comida, que sea una peli de risa, ¿no? Y me quiero ver tal película. Ponerte incluso el teléfono de tu amiga que quieres llamar y llamarla. Tocar un instrumento, pintarte las uñas, ¿no? También hay gente que está muy guay, que se pone, se coge una caja y se mete todas estas cosas dentro y abre la caja y dice, vale, pues tengo aquí un pinta uñas, pues me pinto las uñas. O tengo aquí el teléfono de mi amiga, pues llamo a mi amiga. O tengo la correa de mi perro, otra correa, ¿no? Tenemos dos. Y la tengo aquí, la saco y ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y todo lo que haga que no tenga que pensar nada, porque en ese momento pensar es difícil, ayuda muchísimo, ¿vale? Y el hacer esto ya nos saca de ahí. Y lo que os digo, también decir, vale, porque en ese momento te la va a sudar. Hablando mal y pronto, lo siento. Te va a dar igual que tengas esa caja ahí o esa lista, vas a decir que menuda tontería, yo me quiero comer un McFlurry y me da igual todo. Pero el convencerte un poco y decir, vale, mira, vamos a intentar que pase ese tiempo prudencial, ¿no? Si de verdad luego no se te han ido las ganas, te comes el McFlurry lo que te dé la gana, ¿no? Pero voy a intentar hacer esto, ¿no? Y luego vemos que ya ahí ese anciano ha llegado a tiempo y nos ha dicho, ven, vamos a intentar hacerlo de otra manera. Así que esto os lo dejo ahí para igual. Ahora os recomiendo que lo hagáis ahora cuando acabemos el taller, que lo tenemos un poco más fresco y estamos ya puestas en esto y que os toméis ese tiempo para pensarlo, ¿vale? La lista y las razones por las que no deberíamos darnos el atracón. No sé si se os ocurre alguna, así que queráis decir de cosas alternativas. Ver series o a lo mejor o leer incluso, que te evita pensar y estar en automático, podría ser una opción chula también. Vale, lo que os digo, si tenemos el nombre de la serie, guay, lo del libro yo no lo veo tanto porque en ese momento te cuesta tanto pensar y necesitas algo tan placentero
que te saque de ahí, que a lo mejor tu placer mayor de la vida es leer, pues súper bien. Pero generalmente vamos a intentar buscar actividades que no nos requieran un montón de energía mental, porque ahí vamos a decir, mira, no voy a sacar un libro, me va a dar pereza, ¿no? Entonces, la serie está bien porque te ayuda un poco, por eso decía, series un poco tontas, de risa, que no te hagan pensar mucho. Porque eso no te está exigiendo esa energía que en ese momento simplemente no está. Igual que el libro, ¿vale? Entonces, porque os podéis ir y decir, mira, esto no. Algo que os atrape, pero hacer un dibujo, un mandala, por ejemplo, hay gente que hace mandalas. Yo recomiendo sobre todo, si os pasa en casa, que salgáis de casa, o que pues me voy al gimnasio, cualquier cosa que os guste de verdad y que os encante hacer. ¿Vale? Súper. Vale. Y ahora que viene la parte más dura, porque ahora podemos tener esto súper claro, salir súper motivadas de aquí, tener herramientas, entender los atracones, pero puede que vuelvan a pasar, es probable que vuelvan a pasar, ya sea atracón o ya sea sensación subjetiva de atracón o sensación de pérdida de control, ¿vale? Que con esto me refiero un poco en general. ¿Qué pasa si a pesar de todo no he podido frenar atracón? ¿Vale? Ahí lo más probable es que venga esa culpa, y os la pongo ahí con ese dibujito que hice con ChatGPT, le puse ahí cómo sería la culpa con la peli de Inside Out, y yo me la imagino así, ¿no? Como esta parte que está encadenada, que no puede salir, que no es libre, que está sufriendo constantemente. Entonces, aquí es entender y aceptar que no siempre vamos a poder ganar el atraco, que no siempre ese anciano va a llegar a tiempo, que a lo mejor ya cuando llega es demasiado tarde y no pasa nada. Esto es algo que nos va a ayudar a entendernos más, a hacer las cosas mejor la próxima vez y no a castigarnos. Es decir, vale, aunque haya venido, pues yo no me voy a saltar las comidas, no voy a intentar compensar, no voy a intentar restringir más y eso sí que lo puedo elegir. El atracón en ese momento a lo mejor no podía elegirlo porque me ha comido la emoción o me ha comido la niña esa, impulsiva. Pero lo que sí puedo elegir es lo que voy a hacer después, que me va a ayudar a prevenir los siguientes. Y cuanto antes salga yo de esta culpa, que volvemos a lo mismo, es temporal, y viene a enseñarme, oye, no es el camino, viene a darme ese mensaje, no viene a machacarme y a decirme lo mala persona que soy, lo horrible que soy como ser humano, viene a enseñarme algo y a irse. Cuando yo la acepté y cuando yo diga, vale, no pasa nada, puedo seguir y puedo hacerlo mejor la próxima vez, antes se irá. Nos ayuda a reflexionar y también nos ponen en ese ejercicio de perdonarnos. Así que el aceptar esto que puede pasar y que puede venir esa culpa es lo más importante para manejarla. ¿Vale, chicas? Así que bueno, por mi parte, sí que os quería dar también algunos tips extras, porque al final 1 hora y pico no nos da tiempo a todo. Le he pasado a Miriam un PDF con cositas muy básicas para tener en cuenta también el cómo manejar un poco nuestro contexto en casa, qué cosas hacer, ¿vale? Que ella os lo pasará luego. Y sobre todo lo que hemos ido hablando, no saltarnos comidas. También os diría, aunque a veces no ponemos ponemos 3 comidas, pues intentar poner 5, sobre todo si hay ese riesgo de atracones, para que no haya tanto espacio entre comidas y aumente esa sensación de restricción o de hambre. Yo siempre recomiendo que haya 5 comidas y intentemos no espaciarlas mucho. Y también el no estar solo, el estar en compañía, el comer siempre con alguien, intentarlo al menos. Si no podéis, pues comer fuera de casa, llevarte tu tupper, tu comida preparada, eso puede ayudar mucho. ¿Vale? Entonces Miriam os mandará el PDF y la presentación, y cualquier duda también, pues le preguntáis a ella o me contactáis a mí, ¿vale? Y ahora aquí si tenéis alguna pregunta, pues es el momento también, ¿no? Vale, súper. Solo una por curiosidad, ¿los atracones se dan más en mujeres que en hombres o no tiene que ver? Bueno, sí que es verdad que las mujeres tenemos más predisposición a esa emoción displacentera, más que los hombres, por el hecho de ser mujer y por el hecho de que biológicamente la mujer, aunque bueno, ahora se está luchando mucho con esto, sí que es verdad que
está más predispuesta a esa parte emocional, entre comillas, negativa. También un poco los atracones se pueden explicar por esa sensación de que el canon de belleza es muy agresivo. Sí que el canon de belleza es agresivo para hombres y mujeres, pero históricamente para la mujer ha tenido esa imposición un poco más fuerte, aunque para los hombres también. Entonces, y yo en terapia por lo menos casi todas son mujeres. De hombres, de hecho, creo que no tengo ningún paciente con atracones. También puede ser que las mujeres van más a terapia que los hombres y eso haga que los números, pues, evidentemente haga que parezca que las cifras son más de mujeres. Pero bueno, al final también hay hombres en otros talleres, ¿no? Donde hablan de sus atracones, de que aunque no sean pacientes míos, sí que han venido a talleres y han hablado de su experiencia o de sus inseguridades físicas. Y cada vez son más los que hablan también, que a las mujeres a lo mejor les es más fácil explicar cómo se sienten que a los hombres, que eso también es algo que, como ya digo, se está intentando luchar con eso. Pero bueno, a mí me gustaría pensar que no tiene por qué, aunque haya razones que lo expliquen. Vale, gracias. Vale, bueno chicas, pues nada, espero que hayáis disfrutado y cualquier cosita. Mira, ya está ahí. Sí, es que ha sido un caos. Manejo Vale, fatal los tiempos, la verdad, me sabe fatal por todo no el pasa caos que ha nada. habido, chicas. Pero pensaba que me iba a dar tiempo, pero no. Hemos salido súper tarde, pero bueno, es lo que hay. Iba a deciros que os quedaréis ahora un momento, tanto tú, Mía, como Sira, que quiero hablar con vosotras a ver qué os ha parecido y tal, que seguro que es súper bien, porque la verdad es que Cristina se explica súper Muchas bien. gracias. A mí me ha encantado. Me O sea alegro. que eso, pero quiero saber un poco si os ha servido, si habéis podido tomar nota de algunas cositas y eso sobre todo. ¿Vale? Vale. Bueno, pues yo dejo de grabar ya.